Le di todo a mi hijo Javier. Absolutamente todo. Mi juventud, mis sueños, mis ahorros, mi dignidad. Pero el día que llegué a la cena familiar después de meses sin vernos, su primera reacción fue mirarme como si fuera una extraña molesta. Y entonces pronunció esas palabras que me partieron el alma. Ya no vives aquí, mamá. Vendimos tu casa y tu carro. Cecilia, mi nuera, me saludó con una sonrisa tan maliciosa que me heló la sangre. Tomé un sorbo de vino, mantuve la calma y dije, revisa tu cuenta bancaria, hijo. Él tomó su celular inmediatamente. Su rostro se puso completamente pálido cuando vio que el saldo era 0. Pero déjame contarte cómo llegué a este momento. Yo soy Carmina, tengo 68 años, y fui madre soltera desde que Javier tenía 3 años. Su padre nos abandonó sin explicación, dejándome con un niño pequeño y sin un centavo. Trabajé doble turno como enfermera durante 30 años para darle todo lo que necesitaba. Universidad privada, viajes, ropa de marca, el mejor carro cuando cumplió 18. Recuerdo vívidamente cada sacrificio. Mientras otras mujeres de mi edad salían con amigas los fines de semana, yo trabajaba turnos extra para pagar las clases de piano de Javier. Cuando él quería ir al campamento de verano que costaba $3,000, yo vendí mis joyas de oro que había heredado de mi madre. Cuando necesitaba dinero para su primer apartamento, hipotequé mi casa sin dudarlo un segundo. Durante 20 años, fui la madre perfecta. La que nunca dijo que no. La que siempre encontraba la manera de hacer posible lo imposible. Javier era mi mundo, mi razón de existir, mi proyecto de vida más importante. Cada logro suyo era mi logro. Cada sonrisa suya justificaba mis lágrimas nocturnas de cansancio. Javier se casó con Cecilia hace 5 años. Desde el primer día, esa mujer me miró como si fuera su enemiga. Siempre con comentarios venenosos, siempre tratando de alejar a mi hijo de mí. Tu mamá es muy dependiente, Javier. Ya es hora de que corte el cordón umbilical. Esas palabras se me quedaron grabadas porque las escuché detrás de la puerta de su habitación. Cecilia era una mujer de 30 años, alta, con cabello largo y negro, siempre vestida con ropa cara que yo sabía que pagaba mi hijo con el dinero que yo le había dado. Tenía esa manera de hablar dulce cuando Javier estaba presente, pero cuando quedábamos solas, su verdadera personalidad salía a la luz. Espero que entiendas, Carmina, que ahora Javier tiene nuevas prioridades. Ya no es un niño que necesita que su mamá lo mantenga. Lo que ellos no sabían es que yo tenía un secreto. Un secreto que guardé durante años como mi carta más poderosa. Cuando Javier cumplió 25 años, decidí transferir la mayoría de mis propiedades y ahorros a su nombre, pero mantuve el control absoluto de las cuentas bancarias. Era una medida de protección que tomé después de ver cómo Cecilia lo manipulaba para gastar dinero en caprichos absurdos. Tenía en mi poder las claves de acceso, los códigos de seguridad y, lo más importante, el poder legal para congelar o vaciar cualquier cuenta en cuestión de minutos. Durante años, observé cómo gastaban sin control. Viajes a París, restaurantes exclusivos, ropa de diseñador, un carro nuevo cada año. Todo pagado con fondos que técnicamente estaban a nombre de Javier, pero que yo controlaba completamente. Durante meses, noté cómo me trataban cada vez peor. Las visitas se volvieron obligaciones. Los abrazos se convirtieron en saludos fríos. Las conversaciones telefónicas duraban menos de 5 minutos. Cecilia siempre tenía una excusa para evitar que Javier pasara tiempo conmigo. Estamos ocupados, señora Carmina. Tal vez la próxima semana. Las llamadas telefónicas se volvieron cada vez más distantes. Antes Javier me llamaba todos los días para contarme sobre su trabajo, sus planes, sus sueños. Gradualmente, esas llamadas se redujeron a una vez por semana, luego a una vez cada 15 días, hasta que prácticamente desaparecieron. Cuando yo lo llamaba, siempre sonaba apurado, irritado, como si mi voz fuera una molestia en su día perfecto. Pero esa noche, cuando llegué a su casa con flores y una botella de vino para celebrar el cumpleaños de Cecilia, me di cuenta de que algo había cambiado drásticamente. La forma en que me recibieron no fue solo fría, fue cruel. Javier ni siquiera se levantó del sofá para saludarme. Cecilia me abrió la puerta con esa sonrisa falsa que conocía muy bien. «Qué sorpresa verte aquí, Carmina», me dijo con un tono que destilaba desprecio. «Pensé que ya habías entendido que los domingos son para la familia inmediata».
Sus palabras fueron como puñaladas, pero mantuve mi compostura. Había aprendido a tragarme el orgullo durante años, pero esa noche algo dentro de mí comenzó a cambiar. La casa estaba decorada con elementos caros que yo reconocí inmediatamente. Un sofá de cuero italiano que costaba más de $8,000. Una televisión gigante montada en la pared que sabía que valía al menos $4,000. Cuadros de arte moderno que probablemente habían comprado en alguna galería exclusiva. Todo pagado con mi dinero, con mis años de sacrificio, con mis noches de insomnio trabajando para darle a mi hijo una vida mejor. Durante la cena, la tensión era tan densa que se podía cortar con cuchillo. Javier apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía, era con monosílabos irritados. Cecilia, por el contrario, no paraba de hablar sobre sus nuevos planes, sus compras, sus próximas vacaciones a Europa. Todo financiado, por supuesto, con el dinero que yo había trabajado décadas para ahorrar. Estamos pensando en comprar una casa en la playa, decía Cecilia con una sonrisa triunfante. Algo con vista al mar, tal vez en Cancún. Javier dice que podemos permitírnoslo porque tenemos muy buenos ingresos. Me miraba directamente a los ojos mientras decía esto, como si estuviera marcando territorio, como si me estuviera diciendo que ya no me necesitaban. Fue entonces cuando Javier soltó la bomba que cambiaría todo para siempre. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Javier finalmente, dejando el tenedor en el plato con un sonido metálico que resonó en el silencio tenso del comedor. Sus ojos evitaron los míos mientras hablaba, como un cobarde que no puede enfrentar las consecuencias de sus actos. Cecilia y yo hemos tomado una decisión importante sobre nuestro futuro, y esa decisión no te incluye. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve la compostura. Después de 68 años en este mundo, había aprendido que las peores noticias siempre llegan disfrazadas de conversaciones importantes. ¿De qué hablas, hijo?, pregunté con la voz más calmada que pude reunir, aunque por dentro ya sentía que algo terrible estaba por venir. Cecilia se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa venenosa que había perfeccionado durante 5 años de matrimonio. Lo que Javier está tratando de decirte, Carmina, es que ya es hora de que seas independiente. Ya no eres bienvenida aquí los domingos, ya no necesitamos tu ayuda financiera, y definitivamente ya no necesitamos tu constante interferencia en nuestro matrimonio. Las palabras de Cecilia me golpearon como bofetadas, pero lo que más me dolió fue ver cómo Javier asentía con la cabeza, apoyando cada palabra cruel que salía de la boca de su esposa. El niño que había criado, el hombre por el que había sacrificado todo, estaba ahí sentado como un títere, dejando que esa mujer hablara por él. Además, continuó Javier, finalmente encontrando su voz pero sin mirarme a los ojos, vendimos tu casa y tu carro. Necesitábamos el dinero para nuestros proyectos. Cecilia quiere abrir su propia boutique, y yo quiero expandir mi negocio. Tu casa estaba a mi nombre de todas formas, así que legalmente teníamos derecho. El mundo se detuvo por un momento. La casa donde había vivido durante 25 años, donde había criado a mi hijo, donde tenía todos mis recuerdos, había sido vendida sin que yo supiera. El carro que usaba para ir al mercado, para visitar a mis pocas amigas, para mantener un mínimo de independencia, también había desaparecido. ¿Cómo pudieron hacer eso sin consultarme?, pregunté, y por primera vez en la noche mi voz se quebró ligeramente. Esa era mi casa, Javier. Ahí están todos mis recuerdos contigo, todas las fotos de tu infancia, todos los regalos que me diste en el Día de las Madres. Cecilia soltó una risita sarcástica. Oh, por favor, no seas tan dramática. Era solo una casa vieja en un barrio que ya no está de moda. Conseguimos un buen precio por ella, mucho más de lo que valía realmente. Y sobre tus cosas, bueno, pusimos todo en cajas y las llevamos a un depósito. Puedes ir por ellas cuando tengas donde guardarlas. La frialdad con la que hablaba de mi vida, como si fuera basura que había que desechar, me hizo entender finalmente quién era realmente Cecilia. No era solo una nuera difícil o una mujer celosa. Era una manipuladora profesional que había estado trabajando durante años para alejar a mi hijo de mí, y finalmente había logrado su objetivo. Entiendo que esto puede ser difícil para ti, dijo Javier, y por un momento pensé que tal vez quedaba algo de compasión en su corazón. Pero mamá, ya tienes 68 años. Es hora de que aprendas a vivir tu propia vida sin depender de nosotros. Cecilia y yo queremos formar nuestra propia familia, y francamente, tu presencia constante es agobiante. Agobiante.
Esa palabra resonó en mi cabeza como un eco doloroso. Yo, que había trabajado 2 empleos para pagar su universidad. Yo, que había vendido mis joyas para financiar su luna de miel. Yo, que había hipotecado mi casa para darle el capital inicial de su negocio. Ahora era agobiante. ¿Y dónde se supone que voy a vivir?, pregunté, tratando de mantener la dignidad mientras mi mundo se desmoronaba. ¿Dónde voy a dormir esta noche? ¿Cómo voy a moverme sin carro? Cecilia intercambió una mirada cómplice con Javier antes de responder. Bueno, eso ya no es nuestro problema, ¿verdad? Eres una mujer adulta. Estoy segura de que encontrarás la manera. Tal vez puedas rentar un pequeño apartamento en algún lugar económico. O quizás sea hora de que consideres un hogar de ancianos. He visto algunos muy bonitos por internet. Un hogar de ancianos. Esta mujer que había vivido 5 años gastando mi dinero, durmiendo en sábanas que yo había pagado, comiendo en platos que yo había comprado, ahora me sugería que me fuera a un hogar de ancianos como si fuera una carga social. Pero lo que más me destrozó fue la reacción de Javier. No protestó. No defendió a la mujer que lo había criado sola. No mostró ni un ápice de gratitud o culpa. Simplemente siguió comiendo su cena como si estuviera discutiendo el clima. Javier, dije, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Mírame a los ojos y dime que esto es realmente lo que quieres. Mírame y dime que los 20 años que trabajé para darte todo no significan nada para ti. Finalmente levantó la vista, y lo que vi en sus ojos me helró la sangre. No había amor, no había gratitud, no había siquiera culpa. Solo había irritación, como si yo fuera un problema molesto que necesitaba resolver rápidamente. Mamá, ya no eres mi responsabilidad, dijo con una frialdad que jamás pensé que sería capaz de mostrar hacia mí. Hiciste lo que se suponía que debías hacer como madre. Yo no te pedí que hicieras sacrificios por mí. Esas fueron tus decisiones. Y ahora necesito que respetes mis decisiones también. En ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. No solo mi corazón, sino también mi fe en la bondad humana, mi creencia en que el amor incondicional siempre es correspondido, mi esperanza de que los sacrificios de una madre siempre son valorados. Cecilia se levantó de la mesa y comenzó a recoger los platos, como si la conversación hubiera terminado oficialmente. Oh, y Carmina, dijo mientras apilaba los platos sucios, también cancelamos la tarjeta de crédito adicional que tenías. Francamente, gastabas demasiado en cosas innecesarias. Desde mañana tendrás que usar tu propio dinero para tus gastos. Lo que ellos no sabían era que durante 5 años, cada vez que esa tarjeta se usaba, cada vez que Javier hacía una transferencia, cada vez que pagaban una cuenta, yo recibía una notificación en mi teléfono. Había estado monitoreando cada gasto, cada capricho, cada peso que salía de las cuentas que técnicamente estaban a nombre de mi hijo, pero que yo controlaba completamente. Había visto cómo gastaron $15,000 en un fin de semana en Las Vegas. Había observado los pagos mensuales de $8,000 por el carro deportivo de Cecilia. Había notado las transferencias de $5,000 cada mes a la cuenta de la hermana de Cecilia, dinero que, según descubrí después, estaba siendo usado para financiar el negocio familiar de su familia política. Durante meses había estado documentando todo, esperando el momento adecuado. Nunca pensé que ese momento llegaría en forma de traición total, pero ahora entendía que el universo tiene formas misteriosas de prepararnos para lo que viene. ¿Sabes qué, Javier?, dije, levantándome lentamente de la silla, mi voz ahora completamente tranquila y controlada. Tienes razón. Es hora de que ambos aprendamos a ser independientes. Caminé hacia la ventana y miré hacia afuera, hacia el jardín que yo había ayudado a plantar cuando se mudaron a esta casa. Las rosas rojas que había plantado con mis propias manos ahora florecían hermosamente, sin saber que la mujer que las había cuidado estaba siendo expulsada de su propia familia. Cecilia, dije, volteándome hacia ella con una sonrisa que espero haya sido tan falsa como las suyas, tienes razón sobre una cosa. Es hora de que revise mis finanzas y me haga responsable de mi propio dinero. Saqué mi teléfono del bolso y comencé a navegar por las aplicaciones bancarias que tenía instaladas. Javier y Cecilia me miraban con curiosidad, probablemente preguntándose qué estaba haciendo la vieja tonta con su teléfono. Hijo, dije finalmente, creo que deberías revisar tu cuenta bancaria. Javier me miró con esa expresión de fastidio que había perfeccionado durante los últimos meses, como si mis palabras fueran el capricho de una anciana senil que no entendía la realidad.
¿De qué estás hablando, mamá? ¿Por qué tendría que revisar mi cuenta bancaria? Su tono era condescendiente, casi burlón, como si estuviera hablando con una niña pequeña que acababa de decir algo absurdo. Cecilia soltó una carcajada que sonó como cristales rompiéndose. «Ay, Carmina, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Amenazarnos con quitarnos tu mesada? Te tengo noticias. Ya no necesitamos tu dinero. Javier gana muy bien, y pronto mi boutique será un éxito. Somos completamente independientes de ti». La confianza en su voz me resultó casi cómica. Durante 5 años había observado cómo esta mujer vivía como una reina, gastando dinero que no era suyo, comprando vestidos rojos de diseñador que costaban más que el salario mensual de una enfermera, cenando en restaurantes donde una sola botella de vino costaba $500. Todo pagado con fondos que yo había acumulado trabajando turnos de 12 horas durante décadas. «Revísala, Javier», repetí, esta vez con más firmeza. Mi voz había adquirido un tono que no había usado en años. Un tono que solía reservar para los pacientes más difíciles en el hospital, cuando necesitaba que me tomaran en serio. «Revisa tu cuenta bancaria ahora mismo». Javier suspiró dramáticamente y sacó su teléfono del bolsillo, claramente dispuesto a demostrarme lo equivocada que estaba. Sus dedos se movían por la pantalla con la seguridad de alguien que está absolutamente convencido de que tiene razón. Cecilia se acercó a él, apoyando su mano en su hombro, ambos preparándose para reírse de la pobre mujer mayor que obviamente había perdido el contacto con la realidad. «A ver, mamá», dijo Javier mientras la aplicación del banco se cargaba en su teléfono, «te voy a mostrar que tenemos más dinero que nunca. De hecho, después de vender tu casa, nuestro saldo es el más alto que hemos tenido en...». Su voz se fue apagando gradualmente mientras sus ojos se fijaban en la pantalla. Su expresión de confianza comenzó a desvanecerse, reemplazada por confusión, luego por pánico. «¿Qué pasa?», preguntó Cecilia, tratando de ver la pantalla del teléfono. «¿Por qué pones esa cara? Muéstrame el saldo». Javier no respondió. Sus dedos comenzaron a temblar mientras tocaba la pantalla una y otra vez, actualizando la aplicación, cerrándola y abriéndola de nuevo, como si el número que veía pudiera cambiar por arte de magia. Su rostro se puso cada vez más pálido, hasta que finalmente pareció que iba a vomitar. «Esto tiene que ser un error», murmuró, su voz ahora apenas un susurro. «Esto no puede ser real. Tiene que ser un problema del sistema del banco». Cecilia le arrebató el teléfono de las manos, y cuando vio la pantalla, su reacción fue aún más dramática. Gritó. Literalmente gritó como si hubiera visto un fantasma. «Esto es imposible. Ayer teníamos $250,000 en esta cuenta. El dinero de la casa, las ganancias del negocio, todo estaba ahí». Los observé con una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente estaban experimentando una pequeña fracción del shock y la traición que yo había sentido toda la noche. Tristeza porque había llegado a este punto con mi propio hijo, el niño que una vez me abrazaba todas las noches antes de dormir y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. «El saldo es 0», dijo Javier, su voz completamente quebrada. «Todo está en 0. Las cuentas de ahorro, la cuenta corriente, incluso la cuenta de inversiones. Todo». Se dejó caer en la silla como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. Cecilia se volvió hacia mí con una furia que nunca había visto antes. Sus ojos brillaban con una rabia pura, primitiva. «Tú hiciste esto. Tú robaste nuestro dinero. Esto es robo. Voy a llamar a la policía ahora mismo». Me reí. No pude evitarlo. Después de años de tragarme las humillaciones, las condescendencias, los insultos velados, finalmente me reí en la cara de esta mujer que había envenenado la relación con mi hijo. «¿Robo?», pregunté, mi voz ahora completamente tranquila y controlada. «¿Cómo puedo robar mi propio dinero?». Javier me miró con los ojos muy abiertos, como si finalmente estuviera comenzando a entender la magnitud de su error. «¿Tu dinero? Mamá, ese dinero estaba en mis cuentas. Tú me transferiste todo hace años. Era legalmente mío». «Técnicamente», dije, caminando lentamente hacia la mesa donde había dejado mi bolso, «las cuentas estaban a tu nombre. Pero los poderes legales, las claves de acceso y la autoridad para mover fondos siempre permanecieron conmigo. ¿Realmente pensaste que iba a entregar el control total de mi vida entera sin protegerme?». Saqué una carpeta de mi bolso,
una carpeta que había preparado meticulosamente durante meses, esperando un momento que esperaba nunca llegara. Aquí están todos los documentos legales que firmaste cuando cumpliste 25 años. Los que firmaste sin leer, porque confiabas en tu querida mamá. Los mismos documentos que te daban acceso a mi dinero, pero que me mantenían como la única persona autorizada para transferencias mayores. Cecilia le arrebató los papeles de mis manos y comenzó a leerlos desesperadamente, sus ojos moviéndose de izquierda a derecha como una máquina descompuesta. Con cada línea que leía, su expresión se volvía más desesperada. Esto no puede ser legal, dijo finalmente, pero su voz había perdido toda la confianza anterior. No puedes simplemente llevarte el dinero de alguien más. No me llevé el dinero de alguien más, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Moví mi dinero de cuentas que estaban a nombre de mi hijo a cuentas que están únicamente bajo mi control. Cada dólar que transferí esta noche era dinero que yo gané, que yo ahorré, que yo invertí durante 40 años de trabajo. Javier parecía estar en shock. Se quedó sentado en silencio, mirando su teléfono como si pudiera hacer que los números cambiaran por pura fuerza de voluntad. ¿Todo?, preguntó finalmente. ¿Te llevaste todo? Cada centavo, confirmé. El dinero de la venta de mi casa, que por cierto era dinero que yo había pagado durante 25 años de hipoteca. Los ahorros que había acumulado trabajando doble turno como enfermera. Las inversiones que había hecho con mi dinero de jubilación. Todo lo que ustedes gastaron tan alegremente durante 5 años pensando que era suyo. Cecilia comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Esto es una pesadilla. Tenemos facturas que pagar. Tengo que pagar el alquiler de la boutique. El carro de Javier está financiado. Todo nuestro estilo de vida depende de ese dinero. Su estilo de vida, la corregí, dependía de mi dinero. Y ahora que han decidido que ya no soy bienvenida en sus vidas, han perdido el acceso a ese dinero también. Me parece justo, ¿no les parece? Javier finalmente levantó la vista del teléfono, y por primera vez en meses, realmente me miró. No con irritación o condescendencia, sino con algo que se acercaba al miedo. Mamá, esto tiene que ser una broma. No puedes dejarnos sin nada. Somos tu familia. ¿Familia? Repetí la palabra como si fuera venenosa. Hace 10 minutos me dijeron que ya no era bienvenida aquí. Me informaron que vendieron mi casa sin consultarme. Me sugirieron que me fuera a un hogar de ancianos. Eso es lo que ustedes llaman familia. Cecilia se detuvo frente a mí, sus manos temblando de rabia. No puedes hacernos esto. Tenemos derecho a ese dinero. Javier es tu hijo. Es tu obligación ayudarlo. Mi obligación, dije, recogiendo mi bolso y dirigiéndome hacia la puerta, era criarlo, educarlo y prepararlo para ser un hombre independiente. Esa obligación terminó hace años. Todo lo que hice después fue por amor. Y ustedes acaban de demostrarme que ese amor nunca fue correspondido. Me detuve en la puerta y me volteé para mirarlos una última vez. Javier seguía sentado como una estatua, procesando la realidad de que su vida cómoda acababa de desaparecer. Cecilia estaba al borde de las lágrimas, pero no de tristeza, sino de pura frustración al darse cuenta de que su plan para deshacerse de mí había fracasado espectacularmente. Disfruten su independencia, dije finalmente. Espero que valga la pena todo lo que perdieron para conseguirla. Salí de esa casa por última vez, cerrando la puerta detrás de mí con la satisfacción de quien finalmente ha recuperado su dignidad. Caminé por la calle oscura con pasos más firmes de los que había dado en años. Cada paso me alejaba de la casa donde había perdido a mi hijo, pero había recuperado mi dignidad. El aire fresco de la noche me llenó los pulmones como si fuera la primera vez que respiraba libremente en décadas. Durante 40 años había vivido para otros, sacrificándome hasta quedar vacía, y ahora, por primera vez, estaba viviendo para mí. Mi teléfono comenzó a sonar antes de que llegara a la esquina. Era Javier. No contesté. Siguió sonando cada 30 segundos durante los siguientes 20 minutos. Llamada tras llamada tras llamada. Finalmente decidí responder, no porque quisiera escuchar sus súplicas, sino porque necesitaba que entendiera que mi decisión era final. «Diga», contesté con una voz tan fría como el hielo. «Mamá, por favor. Tienes que regresar. Esto es una locura». La voz de Javier sonaba desesperada, quebrada,
completamente diferente al tono condescendiente que había usado toda la noche. No puedes dejarnos así. Somos tu familia. Hace una hora me dijeron que ya no era bienvenida en su familia, respondí mientras esperaba el taxi que había llamado. ¿Por qué debería cambiar de opinión ahora? Escuché a Cecilia gritando en el fondo, histérica. Dile que devuelva el dinero. Dile que esto es ilegal. Dile que la vamos a demandar. Sus gritos eran tan agudos que probablemente los vecinos pensarían que alguien estaba siendo asesinado. Mamá, escúchame, suplicó Javier, y por primera vez en años escuché miedo real en su voz. Sé que las cosas se salieron de control esta noche. Tal vez Cecilia fue demasiado dura contigo. Tal vez yo también. Pero somos familia, y las familias resuelven sus problemas juntas. Me reí, pero no fue una risa alegre. Fue la risa amarga de alguien que finalmente ve la hipocresía en su forma más pura. ¿Ahora somos familia? Cuando necesitas mi dinero somos familia, pero cuando querías deshacerte de mí ya no lo éramos. No es así. Tú estás malinterpretando todo. Su voz se volvía cada vez más aguda, más desesperada. Cecilia estaba estresada por su negocio, y yo he estado bajo mucha presión en el trabajo. No quisimos lastimarte. Solo queríamos un poco de espacio para crecer como pareja. Espacio, repetí la palabra como si fuera ácida. Vendieron mi casa para tener espacio. Cancelaron mis tarjetas para tener espacio. Me sugirieron un hogar de ancianos para tener espacio. ¿Qué más espacio necesitan, Javier? El taxi llegó y me subí, dándole al conductor la dirección del hotel más elegante de la ciudad. Si iba a comenzar mi nueva vida independiente, lo haría con estilo. Después de décadas de privaciones para darle todo a mi hijo, era hora de tratarme como la reina que siempre debí ser. ¿A dónde vas?, preguntó Javier cuando escuchó que le daba una dirección al conductor. No puedes simplemente irte. Tenemos que hablar de esto como adultos. Los adultos, le dije mientras el taxi se alejaba de su vecindario, no venden las casas de sus madres sin consultarles. Los adultos no echan a sus padres de la familia cuando ya no los necesitan. Tú perdiste el derecho de pedirme que actuara como adulta cuando decidiste actuar como un niño malagradecido. Colgué el teléfono y lo puse en modo silencioso. Durante el viaje al hotel, reflexioné sobre los últimos 5 años. ¿Cuántas señales había ignorado? ¿Cuántas faltas de respeto había tolerado? ¿Cuántas veces había justificado el comportamiento cruel de Cecilia diciéndome que era solo una mujer joven tratando de encontrar su lugar en la familia? Recordé el Día de las Madres del año pasado, cuando llegué a su casa con regalos para todos y Cecilia me recibió con un comentario venenoso. «Ay, Carmina, ¿otra vez comprando amor con regalos? Ya deberías saber que el cariño no se compra». Javier había permanecido en silencio, permitiendo que su esposa me humillara en el día que se suponía que me honraba. Recordé las Navidades donde mis regalos para ellos costaban cientos de dólares, mientras el regalo que recibía de ellos era una bufanda barata comprada en el último minuto. Recordé los cumpleaños olvidados, las llamadas telefónicas interrumpidas, las visitas canceladas porque surgió algo más importante. El hotel era magnífico. 5 estrellas, lobby de mármol, servicio de lujo. La recepcionista me miró con sorpresa cuando pedí la suite presidencial, probablemente preguntándose qué hacía una mujer de mi edad sola en un lugar tan elegante a las 10 de la noche. Le mostré mi tarjeta de crédito platino, una que había mantenido en secreto durante años, y su expresión cambió inmediatamente a respeto profesional. La suite era más grande que el apartamento donde había vivido durante mis primeros años como madre soltera. Tenía una vista espectacular de la ciudad, un jacuzzi, una sala de estar separada y un servicio de habitaciones disponible las 24 horas. Era el tipo de lujo que había visto en películas, pero nunca había experimentado personalmente. Me senté en el sofá de terciopelo verde y miré por la ventana hacia las luces de la ciudad. Por primera vez en años, nadie sabía dónde estaba. Nadie podía pedirme dinero, criticar mis decisiones o hacerme sentir culpable por existir. Era libre, completamente libre, y la sensación era tan embriagadora que casi me mareé. Mi teléfono, aunque estaba en silencioso, no paraba de iluminarse con llamadas y mensajes. Javier, Cecilia, y sorprendentemente, números que no reconocía. Aparentemente la noticia de lo que había hecho se estaba extendiendo entre sus amigos y familiares.
Decidí revisar los mensajes, no para responder, sino para entender la magnitud del pánico que había causado. Javier, mamá, por favor responde. Podemos arreglar esto. Cecilia, Carmina, sé que estás molesta, pero esto es una exageración. Llámame. Un número desconocido. Señora Carmina, soy Moisés, el hermano de Cecilia. Podríamos hablar. Otro número desconocido. Soy la mamá de Cecilia. Necesitamos resolver esta situación como familia. Era fascinante ver cómo ahora todos querían ser familia conmigo. Ahora que tenía el dinero en mis cuentas, ahora que había demostrado que no era la vieja indefensa que pensaban, de repente todos querían resoluciones familiares y conversaciones civilizadas. Pedí una botella del champagne más caro del menú de servicio a la habitación. Mientras esperaba, me di un baño largo en el jacuzzi, usando las sales aromáticas más caras que el hotel ofrecía. Era la primera vez en décadas que me bañaba sin prisa, sin pensar en qué necesitaba hacer después, sin preocuparme por nadie más que por mí misma. Cuando llegó el champagne, brindé conmigo misma. Por Carmina, dije en voz alta, la mujer que finalmente aprendió a valorarse. El champagne sabía a libertad, a dignidad recuperada, a justicia servida fría pero efectiva. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. No porque la cama fuera cómoda, aunque lo era, sino porque por primera vez en décadas, mi conciencia estaba completamente en paz. No tenía que preocuparme por si había lastimado a alguien que no se lo merecía. No tenía que sentir culpa por defender mis propios intereses. No tenía que justificar mis decisiones ante nadie. A la mañana siguiente desperté sintiéndome como una mujer nueva. Pedí el desayuno más elaborado del menú y lo comí lentamente, saboreando cada bocado, planificando los siguientes pasos de mi nueva vida independiente. Mi teléfono tenía 43 llamadas perdidas y 72 mensajes de texto. Era hora de comenzar a implementar la segunda fase de mi plan. El primer paso de mi nueva vida era encontrar un lugar permanente donde vivir, pero no cualquier lugar. Después de años de sacrificios, merecía algo especial. Llamé al agente inmobiliario más prestigioso de la ciudad, uno que había visto anunciado en revistas de lujo, y pedí una cita para ver propiedades en los mejores vecindarios. Ricardo Martínez era un hombre elegante de unos 50 años, con trajes perfectamente cortados y una sonrisa profesional que probablemente había cultivado durante décadas vendiendo propiedades a millonarios. Cuando llegué a su oficina esa mañana, vestida con mi mejor traje negro y portando mi bolso de cuero genuino que había guardado para ocasiones especiales, me recibió con el respeto que se le da a una cliente seria. Señora Carmina, dijo mientras revisaba mis documentos financieros, veo que está buscando algo especial. ¿Qué tipo de propiedad tiene en mente? Quiero algo que refleje mi nueva etapa de vida, le expliqué con una confianza que me sorprendió incluso a mí. Algo elegante, cómodo, en un vecindario seguro. No me importa el precio si vale la pena. Durante las siguientes 3 horas visitamos 5 propiedades extraordinarias. Casas con jardines impecables, apartamentos con vista al mar, condominios en torres exclusivas. Finalmente encontramos la perfecta, un penthouse en el edificio más lujoso de la ciudad, con terraza privada, 2 habitaciones espaciosas, cocina de diseño y una vista que quitaba el aliento. Esta propiedad, explicó Ricardo mientras admirábamos la vista desde el piso 22, normalmente requiere una verificación de ingresos muy estricta. Es el tipo de lugar donde viven ejecutivos de corporaciones multinacionales, herederos de fortunas familiares, ese tipo de personas. Sonreí y saqué mi teléfono, mostrándole el saldo de mis cuentas bancarias. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio los números. Creo que califico, dije simplemente. Por supuesto que sí, respondió inmediatamente, su tono cambiando de profesional a reverencial. ¿Le gustaría hacer una oferta? No, dije, disfrutando del momento. Quiero comprarlo al precio total, en efectivo, hoy mismo. Mientras Ricardo corría a preparar los papeles, me quedé en la terraza mirando la ciudad que se extendía debajo de mí. En algún lugar de esas calles estaban Javier y Cecilia, probablemente todavía en pánico, tratando de entender cómo su vida perfecta se había desmoronado en una sola noche. La ironía era deliciosa. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero decidí contestar por curiosidad. Señora Carmina. La voz era de una mujer mayor, con un acento refinado. Soy Teresa, la madre de Cecilia. Creo que necesitamos hablar urgentemente.
Ah, sí, respondí con fingida inocencia. ¿Y de qué necesitamos hablar, Teresa? Mire, señora, entiendo que hubo un malentendido anoche entre usted y los chicos. Cecilia me contó todo, y francamente, creo que ambas partes exageraron un poco. Pero esto de llevarse todo el dinero, eso ya es demasiado. La audacia de esta mujer me dejó sin palabras por un momento. Su hija había sido parte de un plan para echarme de mi propia familia, para vender mi casa sin consultarme, para enviarme a un hogar de ancianos, y ahora su madre me llamaba para decirme que yo había exagerado. Teresa, dije con una calma que me costó mantener, ¿su hija le contó la parte donde me sugirió que me fuera a un hogar de ancianos? ¿Le contó cómo vendieron mi casa sin consultarme? ¿Le contó cómo me dijeron que ya no era bienvenida en la familia? Hubo una pausa incómoda del otro lado de la línea. Bueno, sí, pero usted sabe cómo son los jóvenes. A veces dicen cosas en el calor del momento que no sienten realmente. Cecilia está muy arrepentida. ¿Arrepentida? Me reí con una amargura que sorprendió incluso a mí. ¿Está arrepentida de haberme tratado como basura, o está arrepentida de que ya no tenga acceso a mi dinero? Señora Carmina, seamos razonables. Usted es una mujer mayor, y ellos son jóvenes tratando de construir su futuro. Ese dinero les va a servir mucho más que a usted. ¿Qué va a hacer con tanto dinero a su edad? Esa pregunta me enfureció más que cualquier insulto directo. ¿Sabe qué voy a hacer con mi dinero, Teresa? Voy a vivir como la reina que debería haber sido desde hace años. Voy a comprar la casa de mis sueños, voy a viajar a todos los lugares que siempre quise conocer, y voy a disfrutar cada centavo que gané trabajando 40 años. Pero piense en Javier, insistió Teresa. Es su hijo. Seguramente no quiere verlo en la ruina. Javier, dije mientras firmaba los papeles de compra de mi nuevo penthouse, es un hombre adulto de 33 años con una carrera establecida. Si no puede mantenerse a sí mismo y a su esposa sin depender del dinero de su madre, entonces tal vez es hora de que aprenda. Colgué el teléfono y me volví hacia Ricardo, quien había estado escuchando discretamente la conversación. Disculpe la interrupción, le dije. ¿Dónde firmo? Una hora después era oficialmente la propietaria del penthouse más lujoso de la ciudad. Ricardo me entregó las llaves con una sonrisa genuina. Felicidades, señora Carmina. Espero que disfrute mucho su nuevo hogar. Oh, lo haré, le aseguré. Definitivamente lo haré. Esa tarde contraté a una empresa de mudanzas de lujo para que recogiera mis pertenencias del depósito donde Javier y Cecilia las habían guardado como si fueran basura. Cuando llegamos al lugar, me sorprendió ver lo descuidadamente que habían empacado mis cosas. Fotos familiares mezcladas con ropa, libros apilados sin protección, objetos frágiles envueltos en periódico como si no tuvieran valor. Entre mis pertenencias encontré algo que había olvidado, una caja de seguridad pequeña que contenía documentos importantes, incluyendo el testamento original que había hecho años atrás. En ese testamento, Javier heredaba todo. Sonreí mientras lo rompía en pedazos pequeños. Ese documento ya no reflejaba mis deseos actuales. Mientras los empleados de la mudanza transportaban mis cosas a mi nuevo hogar, recibí otra llamada. Esta vez era Moisés, el hermano de Cecilia. Señora Carmina, soy Moisés. ¿Podríamos encontrarnos para tomar un café? Creo que hay cosas que necesita saber sobre mi hermana y sobre cómo han estado manejando sus finanzas. Esto captó mi atención inmediatamente. ¿Qué tipo de cosas, Moisés? Cosas que prefiero no discutir por teléfono. Pero le aseguro que le va a interesar escuchar lo que tengo que decirle. Especialmente si quiere entender realmente con qué tipo de personas se estaba tratando. Acordamos encontrarnos en un café elegante del centro de la ciudad. Moisés resultó ser un hombre serio de unos 40 años, muy diferente a la imagen frívola que tenía de la familia de Cecilia. Se veía nervioso, como si estuviera a punto de traicionar un secreto familiar importante. Señora Carmina, comenzó después de pedir nuestros cafés, lo que voy a decirle va a cambiar la forma en que ve toda esta situación. Mi hermana Cecilia no es la víctima inocente que probablemente están tratando de pintarle. ¿A qué te refieres?, pregunté, aunque ya sospechaba que iba a escuchar algo desagradable. Cecilia ha estado planeando deshacerse de usted desde hace más de 2 años.
Tengo grabaciones de conversaciones donde habla sobre cómo manipular a Javier para que corte los lazos con usted, donde calcula cuánto dinero podrían obtener si lograban convencerlo de vender su casa, donde se ríe de lo fácil que es engañar a una vieja sentimental como usted. Mi café se enfrió en mis manos mientras Moisés continuaba revelando los detalles del plan de mi nuera para destruir mi relación con mi hijo. Moisés sacó su teléfono y me mostró una serie de archivos de audio. Esto lo grabé hace 6 meses, cuando Cecilia vino a mi casa completamente borracha después de una pelea con Javier. Estaba furiosa porque usted había sugerido que compraran una casa más pequeña para ahorrar dinero. Reprodujo el primer audio. La voz de Cecilia sonaba pastosa por el alcohol, pero sus palabras eran claras y venenosas. Estoy harta de esa vieja entrometida. Cada vez que queremos hacer algo, ahí está ella con sus opiniones y su dinero, controlando todo. Javier es tan débil que no puede decirle que se largue. Mi estómago se contrajo al escuchar a mi nuera hablar de mí con tanto desprecio, pero Moisés continuó reproduciendo grabaciones. En la segunda, Cecilia hablaba con alguien más, planeando estrategias para alejar a Javier de mí. Lo que tengo que hacer es convencer a Javier de que su mamá es tóxica, que está saboteando nuestro matrimonio. Cada vez que ella sugiere algo, yo voy a sugerir lo contrario. Cada vez que ella trate de ayudar, yo voy a hacer que parezca una intromisión. Poco a poco, él va a empezar a verla como el problema. La tercera grabación fue la que más me impactó. Era una conversación entre Cecilia y su madre, Teresa, la misma mujer que me había llamado esa mañana pidiendo razonabilidad. Mamá, ya casi lo logro. Javier está empezando a cansarse de su madre. Ayer le dije que mientras ella siga involucrada en nuestras finanzas, nunca vamos a poder ser verdaderamente independientes. Le planté la idea de vender la casa de la vieja y usar el dinero para nuestros proyectos. ¿Y él qué dijo?, preguntaba Teresa. Al principio se resistió, pero cuando le expliqué que podríamos duplicar la inversión con mi boutique, empezó a considerarlo. El problema es que la vieja todavía tiene control sobre las cuentas bancarias. Tengo que encontrar la manera de que Javier recupere ese control, o que ella misma se lo dé voluntariamente. ¿Y cómo piensas lograr eso? La risa de Cecilia en la grabación me heló la sangre. Fácil. Voy a hacer que su vida sea tan miserable cuando esté con nosotros que ella misma va a querer alejarse. Y una vez que esté emocionalmente destrozada y aislada, va a transferir todo a Javier solo para mantener algún tipo de conexión con él. Moisés detuvo la grabación y me miró con expresión de disculpa. Hay más, pero creo que ya entendió el punto. Mi hermana no es una mujer joven confundida que cometió errores. Es una manipuladora calculadora que planeó sistemáticamente destruir su relación con su hijo para quedarse con su dinero. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de la traición. No había sido una serie de malentendidos o conflictos familiares normales. Había sido una campaña deliberada para alejarme de mi hijo y robar mi patrimonio. Cecilia había estudiado mis debilidades, había identificado mi amor incondicional por Javier como el punto donde atacar, y había ejecutado su plan con la paciencia de una depredadora profesional. ¿Por qué me estás mostrando esto?, le pregunté finalmente a Moisés. ¿Por qué traicionas a tu propia hermana? Moisés suspiró profundamente. Porque lo que ella hizo está mal, y porque tengo una hija de 12 años. Algún día voy a ser viejo, y no quiero que mi hija aprenda de su tía que está bien manipular y robar a los padres cuando ya no los necesita. Además, me contó algo que me sorprendió aún más. Cecilia ya había hecho esto antes. Su primer novio serio tenía una madre viuda con propiedades. Cecilia se las arregló para manipular a ese hombre para que vendiera las propiedades de su madre y invirtiera el dinero en un negocio que fracasó. La madre terminó en un asilo de ancianos público, y Cecilia rompió con el novio una semana después. ¿Estás diciéndome que mi nuera es una estafadora profesional?, pregunté, aunque las piezas del rompecabezas ya estaban encajando en mi mente. No diría profesional, pero definitivamente tiene un patrón. Busca hombres con madres mayores que tengan dinero, se casa con ellos, los manipula para alejarlos de sus familias, toma el dinero, y luego encuentra excusas para divorciarse y quedarse con la mitad de todo. Esta revelación cambió completamente mi perspectiva sobre los últimos 5 años. No había sido una nuera difícil adaptándose a la familia. Había sido una depredadora ejecutando un plan a largo plazo, y yo había sido su objetivo desde el primer día.
Moisés, le dije, mi voz ahora firme y decidida, necesito que me envíes todas esas grabaciones. Y necesito que me digas todo lo que sabes sobre los planes futuros de tu hermana. Ya se lo envié todo por correo electrónico, respondió. Y sobre sus planes futuros, según lo que escuché la semana pasada, ella y Javier ya estaban consultando abogados de divorcio. Aparentemente, el plan era divorciarse después de obtener todo su dinero y dividir el patrimonio por la mitad. Mi hijo, el niño que había criado con tanto amor y sacrificio, no solo había sido manipulado para traicionarme, sino que también estaba siendo preparado para ser traicionado él mismo. Cecilia no había planeado quedarse con él después de obtener el dinero. Había planeado destruir su relación conmigo, tomar mi patrimonio, y luego destruir su matrimonio para quedarse con la mitad de todo. Hay algo más que necesitas saber, continuó Moisés. Cecilia tiene otro novio. Se llama Octavio, es dueño de una cadena de restaurantes. Lleva viéndose con él secretamente durante 8 meses. El plan era divorciarse de Javier una vez que obtuvieran todo su dinero, casarse con Octavio, y usar su dinero para expandir los restaurantes de él. La imagen completa era ahora devastadoramente clara. Cecilia había convertido la destrucción de familias en un arte. Había identificado a Javier como un target perfecto, un hombre exitoso pero emocionalmente dependiente, con una madre mayor que tenía un patrimonio sustancial y un amor incondicional por su hijo. ¿Javier sabe algo de esto?, pregunté. No tiene idea. Cecilia es muy buena en lo que hace. Javier piensa que su esposa lo ama profundamente y que usted es el problema en su matrimonio. Es probable que en este momento esté planeando cómo recuperar el dinero para salvar su relación con la mujer que lo está traicionando. Me levanté de la mesa sintiéndome extrañamente calmada. La rabia había sido reemplazada por una determinación fría y calculada. No solo había recuperado mi dinero, había evitado ser víctima de una estafa elaborada. Pero más importante, tenía ahora toda la información necesaria para exponer a Cecilia y posiblemente salvar a mi hijo de una traición aún mayor. Moisés, le dije mientras me preparaba para irme, ¿estarías dispuesto a testificar sobre todo esto si fuera necesario? Por supuesto, respondió sin dudarlo. Mi hermana necesita enfrentar las consecuencias de sus actos. Y francamente, me da miedo pensar en cuántas otras familias podría destruir si no se le pone un alto. Esa tarde, en mi nuevo penthouse, organicé toda la evidencia que Moisés me había proporcionado. Grabaciones de audio, emails que había interceptado, fotografías de Cecilia con Octavio, registros de gastos sospechosos, todo meticulosamente documentado. Mi teléfono sonó. Era Javier. Otra vez. Esta vez decidí contestar. Hola, hijo, dije con una voz completamente calmada. Mamá. Gracias a Dios que contestas. Escúchame, he estado pensando toda la noche, y tienes razón. Cecilia y yo nos comportamos horrible contigo. Estamos dispuestos a disculparnos y a llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo?, pregunté, aunque ya sabía exactamente lo que iba a proponer. Bueno, podríamos darte una parte del dinero de vuelta. No todo, porque francamente ya hicimos compromisos financieros basados en esos fondos, pero podríamos llegar a un arreglo justo. Tal vez el 30%. 30% de mi propio dinero. La audacia era impresionante. 30% de mi propio dinero, repetí las palabras de Javier lentamente, saboreando la ironía. Qué generosos son ustedes, hijo. Ofrecerme 30% del dinero que yo gané trabajando 40 años. Mamá, no seas así, respondió Javier con un tono que pretendía ser conciliador pero que sonaba desesperado. Tienes que entender nuestra posición. Ya hicimos compromisos. Cecilia firmó el contrato de alquiler para su boutique. Yo di el enganche para expandir mi negocio. No podemos simplemente cancelar todo. Compromisos, murmuré, caminando por mi nuevo penthouse hacia la ventana que daba a la ciudad. ¿Como el compromiso que tenían conmigo cuando vendieron mi casa? ¿Como el compromiso familiar cuando me dijeron que ya no era bienvenida? Eso fue diferente. Estábamos frustrados, dijimos cosas que no queríamos decir. Pero esto del dinero es diferente. Mamá, esto afecta nuestro futuro. La hipocresía era tan flagrante que casi me resultó cómica. Javier, tengo una propuesta diferente para ti. ¿Qué te parece si nos encontramos mañana para hablar? Pero no en tu casa. En un lugar público.
¿Dónde? Preguntó inmediatamente, probablemente aliviado de que al menos estuviera dispuesta a negociar. En el café del Centro Comercial Primavera, a las 3 de la tarde. Y Javier, ven solo. Sin Cecilia. Hubo una pausa. ¿Por qué sin Cecilia? Ella es mi esposa, tiene derecho a estar presente en nuestras discusiones familiares. Si quieres recuperar aunque sea un centavo de ese dinero, dije con una firmeza que cortó cualquier posibilidad de negociación, viene solo. Esas son mis condiciones. Esa noche revisé una vez más toda la evidencia que Moisés me había proporcionado. Las grabaciones eran devastadoras, pero necesitaba algo más. Necesitaba evidencia visual que fuera irrefutable. Decidí contratar a un investigador privado para que documentara la relación de Cecilia con Octavio. Al día siguiente, llegué al centro comercial una hora antes de la cita con Javier. El café estaba en un área muy transitada, con vista a la plaza principal donde siempre había mucha gente. Era el lugar perfecto para lo que tenía planeado. Javier llegó puntualmente a las 3, luciendo más demacrado de lo que lo había visto en años. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, y su ropa, aunque cara, se veía arrugada. Era evidente que la pérdida del dinero lo había afectado más de lo que había esperado. Mamá, dijo sentándose frente a mí, gracias por aceptar reunirte conmigo. Sé que las cosas se salieron de control, pero podemos arreglar esto. ¿Podemos? Pregunté, tomando un sorbo de mi café. ¿Cómo propones que arreglemos 5 años de faltas de respeto, manipulación y, finalmente, traición? Mamá, yo nunca quise lastimarte. Si a veces fui duro contigo, fue porque Cecilia me hacía ver cosas que tal vez yo no notaba. Ella me decía que tu ayuda constante nos estaba impidiendo crecer como pareja independiente. Ah, dije, fingiendo comprensión. Entonces Cecilia te ayudaba a ver cosas. ¿Cómo qué tipo de cosas? Javier se removió incómodamente en su silla. Bueno, como que tal vez dependíamos demasiado de tu ayuda financiera. Que necesitábamos aprender a ser más independientes. Que tu presencia constante en nuestras vidas estaba causando tensión en nuestro matrimonio. Y tú creíste todo eso. No es que lo creyera ciegamente, se defendió. Pero Cecilia tenía puntos válidos. Somos adultos, mamá. Necesitábamos nuestro espacio. En ese momento, como si fuera una señal del destino, vi a Cecilia entrando al centro comercial de la mano con un hombre que no era mi hijo. Era alto, bien vestido, y por la forma en que la miraba, era obvio que no era solo un amigo. Se dirigían hacia el área de restaurantes, completamente absortos el uno en el otro. Javier, dije calmadamente, voltea hacia la fuente que está detrás de ti y dime qué ves. ¿Qué? ¿Por qué? Estamos hablando de algo importante. Voltea, insistí con más firmeza. Confía en mí. Javier se volteó, y cuando vio a su esposa besándose apasionadamente con otro hombre a menos de 50 metros de donde estábamos sentados, su rostro se puso completamente blanco. Se quedó paralizado durante varios segundos, como si su cerebro no pudiera procesar lo que estaba viendo. Eso no puede ser Cecilia, murmuró finalmente. Ella dijo que iba a estar en una reunión con proveedores para la boutique. ¿Quieres ir a saludarla? Pregunté con falsa inocencia. Tal vez podamos conocer a su proveedor. Javier se levantó de la silla como un zombi y comenzó a caminar hacia donde estaba Cecilia. Yo lo seguí a una distancia prudente, grabando todo con mi teléfono. Lo que pasó después fue exactamente lo que había esperado. «Cecilia», gritó Javier cuando estaba a unos metros de la pareja. Su voz resonó en toda el área del centro comercial, haciendo que docenas de personas voltearan a ver el drama que se estaba desarrollando. Cecilia se separó del hombre con una expresión de pánico puro. Por primera vez desde que la conocía, la vi completamente sin palabras, sin una excusa preparada, sin una manipulación lista para usar. Javier, esto no es lo que parece, tartamudeó, pero hasta ella sabía lo ridículo que sonaba esa excusa. No es lo que parece. Javier había encontrado su voz, y sonaba más fuerte de lo que lo había escuchado en años. Entonces, ¿qué es? Una reunión de negocios muy íntima. El hombre que estaba con Cecilia, que después confirmé que era Octavio, trató de alejarse discretamente, pero Javier lo detuvo. Oh no, amigo. Tú te quedas aquí. Quiero saber quién eres y qué estás haciendo besando a mi esposa.
Mira, hermano, dijo Octavio con las manos levantadas. Yo no sabía que ella estaba casada. Me dijo que estaba divorciada. Esta revelación golpeó a Javier como un balde de agua fría. ¿Divorciada? ¿Desde cuándo están viéndose? Octavio miró a Cecilia con confusión y un poco de molestia. Llevamos saliendo 8 meses. Incluso me presentó a su madre como su novio. 8 meses. El tiempo coincidía perfectamente con el periodo en que Cecilia había intensificado su campaña para alejarme de Javier. Mientras me estaba manipulando para que me alejara de mi hijo, estaba construyendo una nueva vida con otro hombre. Cecilia, dijo Javier, su voz ahora quebrada por la traición, ¿es verdad? Llevas 8 meses con él. Cecilia finalmente encontró su voz, pero en lugar de disculparse o explicar, atacó. Esto es culpa tuya, Javier. Tú nunca me das la atención que merezco. Siempre estás preocupado por tu trabajo o por tu madre. Octavio me trata como una reina. Como una reina. Javier se rió con amargura. Con el dinero de mi madre. Ese dinero era nuestro, gritó Cecilia, perdiendo completamente la compostura. Yo he estado trabajando durante 5 años para construir nuestro futuro, y tu madre lo arruinó todo con sus celos y su necesidad de control. La multitud que se había reunido alrededor de nosotros escuchaba cada palabra. Algunas personas habían comenzado a grabar con sus teléfonos. Cecilia estaba haciendo exactamente lo que yo había esperado. Estaba revelando su verdadera naturaleza en público, destruyendo su propia reputación sin que yo tuviera que hacer nada. ¿Sabes qué, Cecilia?, dijo Javier, enderezándose y hablando con una claridad que no había mostrado en años. Tienes razón en una cosa. Esto es culpa mía. Es culpa mía por haber permitido que manipularas mi relación con mi madre. Es culpa mía por haberte creído cuando me dijiste que ella era el problema. Es culpa mía por haber vendido su casa sin consultarla. Se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. Mamá, tenías razón sobre todo. Perdóname. Ver a mi hijo quebrado, llorando en medio del centro comercial, me despertó un instinto maternal que había estado dormido durante meses. Sin embargo, no podía permitir que la compasión borrara años de traición. Javier necesitaba entender completamente lo que había perdido antes de que pudiera haber cualquier posibilidad de reconciliación. Javier, dije suavemente, acercándome a él, vamos a un lugar más privado para hablar. Cecilia trató de interrumpir. Javier, no la escuches. Ella está manipulándote. Todo esto es una trampa que ella planeó. Una trampa. Javier se volteó hacia su esposa con una furia que nunca había visto en él. ¿Fue una trampa que te buscaras otro hombre? ¿Fue una trampa que le mintieras durante 8 meses? ¿Fue una trampa que me manipularas para alejarme de mi madre mientras tú planeabas abandonarme? Octavio, claramente incómodo con todo el drama, decidió retirarse. Mira, Cecilia, creo que tienes muchas cosas que resolver. Cuando decidas si estás casada o divorciada, me llamas. No, Octavio, espera, gritó Cecilia, pero él ya se alejaba rápidamente, claramente queriendo escapar de la situación. En cuestión de segundos, Cecilia había perdido tanto a su esposo como a su amante. Guié a Javier hacia un café más tranquilo en otra área del centro comercial. Las personas seguían mirándonos y susurrando, algunas incluso tomando fotos discretas. La humillación pública de Cecilia había sido perfecta, pero ahora necesitaba concentrarme en mi hijo. Mamá, dijo Javier una vez que nos sentamos, no sé ni por dónde empezar a disculparme. He sido el peor hijo del mundo. No el peor, lo corregí, pero definitivamente no el mejor. Javier, necesito que entiendas algo importante. Lo que pasó hoy no fue casualidad. Yo sabía sobre Octavio. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Sabías. Sabía sobre él, sobre los planes de divorcio, sobre toda la manipulación. Moisés, el hermano de Cecilia, me contó todo ayer. Saqué mi teléfono y le mostré algunas de las grabaciones que había recibido. Tu esposa no es una mujer joven confundida, Javier. Es una estafadora que ya había hecho esto antes. Mientras Javier escuchaba las grabaciones de Cecilia planificando su destrucción, su rostro pasó por una serie de emociones: shock, dolor, rabia, y finalmente, algo que se parecía a la comprensión.
Cada palabra de las grabaciones era como una puñalada a la imagen que tenía de su matrimonio. Dios mío, murmuró cuando terminamos de escuchar la última grabación. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo no vi nada de esto? Porque ella es muy buena en lo que hace, le expliqué. Cecilia estudió tus debilidades, identificó tu amor por mí como el obstáculo principal para sus planes, y trabajó sistemáticamente para destruir esa relación. Te manipuló para que me vieras como el problema en lugar de como la solución. Javier puso su cabeza entre sus manos. Le vendí tu casa, mamá. La casa donde crecí, donde tengo todos mis recuerdos de la infancia. Se la vendí a una extraña para financiar los planes de una mujer que me estaba traicionando. Sí, lo hiciste, confirmé sin suavizar la realidad. Y no solo vendiste mi casa. Me dijiste que ya no era bienvenida en tu familia. Me sugeriste que me fuera a un hogar de ancianos. Me trataste como si fuera una carga en lugar de como la mujer que sacrificó todo para darte la vida que tuviste. Las lágrimas de Javier fluían libremente ahora. ¿Cómo puedo arreglar esto? ¿Cómo puedo recuperar tu confianza? ¿Cómo puedo demostrarte que me arrepiento de verdad? Primero, dije firmemente, tienes que entender que algunas cosas no se pueden deshacer. Tu casa de la infancia ya tiene nuevos dueños. Los 5 años que perdimos por culpa de la manipulación de Cecilia no se pueden recuperar. La confianza que tenía en ti como hijo está completamente rota. Javier asintió, aceptando la dureza de mis palabras. Lo entiendo. Pero ¿hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir algo? Tal vez, admití, pero no va a ser fácil, y no va a ser inmediato. Y definitivamente no va a ser en los términos anteriores. En ese momento, mi teléfono comenzó a sonar. Era Cecilia, probablemente desesperada por hacer control de daños después del desastre público que acababa de ocurrir. Decidí contestar y poner el altavoz para que Javier pudiera escuchar. Carmina. La voz de Cecilia sonaba histérica. Necesitamos hablar. Todo esto es un malentendido horrible. ¿Un malentendido? Pregunté con falsa curiosidad. ¿Qué parte fue el malentendido? ¿La parte donde planeaste alejar a Javier de mí, o la parte donde lo engañaste durante 8 meses? Yo nunca planifiqué nada. Moisés está mintiendo. Esas grabaciones están editadas. Tú lo convenciste de que dijera todas esas cosas. Javier tomó el teléfono. Cecilia, para. Solo para. Escuché las grabaciones. Reconozco tu voz. Reconozco las cosas que me dijiste, reconozco los planes que hicimos basados en las ideas que supuestamente eran tuyas. Todo encaja perfectamente. Javier, mi amor, tienes que creerme. Lo de Octavio no significa nada. Estaba confundida porque tú nunca me das atención. Podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué? La voz de Javier era ahora completamente fría. ¿Arreglar 8 meses de mentiras? ¿Arreglar 5 años de manipulación? ¿Arreglar el hecho de que destruiste mi relación con mi madre para robar su dinero? El dinero puede esperar. Lo importante es nuestro matrimonio. Somos una familia. Javier se rió con amargura. ¿Familia? Cecilia, tú no sabes lo que significa esa palabra. Una familia no se traiciona. Una familia no se miente. Una familia no se usa para beneficio personal. Está bien, gritó Cecilia, y ahora su verdadera personalidad emergía completamente. Sí, todo fue planeado. Sí, quería alejar a Javier de ti. Pero era por nuestro bien. Tú eras una manipuladora controladora que no los dejaba crecer. ¿Y Octavio? Pregunté. Él también era por el bien de Javier. Hubo una pausa larga. Octavio. Octavio fue un error. Pero un error comprensible. Javier nunca me trataba como yo merecía. ¿Cómo merecías? Javier había encontrado su voz fuerte otra vez. ¿Merecías vestidos de $500 pagados con el dinero de mi madre? ¿Merecías viajes a Europa financiados con los ahorros de una mujer que trabajó 40 años? ¿Merecías vivir como una reina mientras planeabas destruir a la persona que hizo posible ese estilo de vida? Ese dinero era nuestro por derecho. Era herencia familiar. Yo era parte de la familia. Eras parte de la familia, la corrigió Javier, hasta que decidiste traicionarla. Cecilia,
Quiero el divorcio. Mañana mismo voy a ver a un abogado. No puedes divorciarte de mí. Tengo derechos. Tengo derecho a la mitad de todo. ¿La mitad de qué? Pregunté con diversión genuina. ¿La mitad de las deudas que hicieron con mi dinero? Porque eso es todo lo que queda ahora que recuperé mis fondos. La realización de su situación real finalmente llegó a Cecilia. Sin acceso a mi dinero, sin Javier, sin Octavio, se quedaba con exactamente nada. Había apostado todo a su plan de manipulación y había perdido completamente. «Esto no ha terminado», gritó antes de colgar. «Van a pagar por esto». Javier y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos. Finalmente, él habló. «Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿hay alguna manera de que puedas perdonarme algún día?» Lo miré durante un largo momento, viendo no al hombre de 33 años que me había traicionado, sino al niño pequeño que una vez me había prometido que siempre me amaría. «Javier», dije finalmente, «el perdón es posible, pero la confianza se tiene que ganar de nuevo. Y eso va a tomar tiempo». 6 meses después de esa confrontación en el centro comercial, mi vida había cambiado completamente. Estaba sentada en la terraza de mi penthouse, disfrutando del café de la mañana mientras contemplaba la ciudad que se extendía bajo mis pies. El sol doraba los edificios, y por primera vez en décadas, me sentía completamente en paz conmigo misma. Javier había cumplido su palabra sobre el divorcio. El proceso había sido rápido y brutal para Cecilia, quien descubrió que casarse bajo el régimen de separación de bienes que yo había insistido años atrás significaba que no tenía derecho a nada. Sin acceso a mi dinero y sin los ingresos de Javier, había tenido que declararse en bancarrota. Su boutique de ensueño nunca llegó a abrir, y Octavio había desaparecido de su vida tan rápido como había aparecido. Moisés me había contado que Cecilia había intentado contactar a su exnovio anterior, el mismo cuya madre había terminado en un asilo, pero él se había negado rotundamente a verla. Aparentemente, las noticias sobre su modus operandi se habían extendido en ciertos círculos sociales, y ahora era una mujer marcada. Nadie quería asociarse con alguien conocida por manipular y estafar a familias mayores. Mi relación con Javier había sido un proceso lento y doloroso de reconstrucción. Al principio, nuestras conversaciones eran tensas y llenas de disculpas de su parte y cautela de la mía. Él había perdido la casa donde vivía con Cecilia, ya que la hipoteca estaba basada en ingresos que incluían el dinero que yo proporcionaba. Había tenido que mudarse a un apartamento pequeño y enfrentar las realidades financieras de la vida independiente por primera vez en su vida adulta. Pero algo interesante había pasado durante esos meses difíciles. Javier había comenzado a crecer como persona. Sin el dinero fácil, sin la manipulación constante de Cecilia, había empezado a desarrollar su verdadero carácter. Trabajaba más duro en su negocio, había aprendido a cocinar, a limpiar, a manejar un presupuesto. Por primera vez, entendía realmente el valor del trabajo y del dinero. Nuestros encuentros eran semanales al principio, siempre en lugares públicos, siempre con conversaciones cuidadosas. Javier nunca mencionaba el dinero, nunca pedía ayuda financiera, nunca insinuaba que esperaba que las cosas volvieran a ser como antes. En lugar de eso, hablaba sobre su trabajo, sus errores, su proceso de sanación emocional. Había comenzado terapia, algo que me sorprendió gratamente. «Necesito entender cómo permití que alguien me manipulara tanto», me había explicado durante una de nuestras reuniones. «Necesito entender por qué no pude ver lo que me estaba pasando a mí y lo que te estaba pasando a ti». El momento decisivo en nuestra reconciliación había llegado 3 meses atrás, durante una de nuestras cenas semanales. Javier había llegado con un sobre en la mano y una expresión seria en el rostro. «Mamá», había dicho, «he estado ahorrando cada centavo que pude durante estos meses. No es mucho, pero quiero comenzar a pagarte por la casa». Dentro del sobre había $5,000 en efectivo. Una cantidad ridículamente pequeña comparada con el valor real de la casa, pero sabía lo que representaba para él. Representaba meses de sacrificios, de comer arroz y frijoles, de caminar en lugar de tomar taxi, de privarse de cualquier lujo. Javier le había dicho, la casa valía $200,000. «Lo sé», había respondido con firmeza. «Y sé que me va a tomar años, tal vez décadas, pagártela completamente. Pero necesito hacer esto. Necesito demostrarme a mí mismo, y demostrarte a ti, que entiendo lo que perdí».
Ese había sido el momento en que supe que mi hijo realmente había cambiado. No porque me estuviera ofreciendo dinero, sino porque finalmente entendía el concepto de responsabilidad personal. Ahora, mientras tomaba mi café en la terraza, reflexionaba sobre el camino que habíamos recorrido. Javier venía a cenar todos los domingos, pero las cenas eran diferentes ahora. Él cocinaba, traía los ingredientes, limpiaba después. Me contaba sobre su trabajo, me pedía consejos, me trataba con el respeto que había perdido durante años. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Javier. Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste? Muy bien, hijo. ¿Y tú? Bien también. Oye, ¿puedo pasar por tu casa esta tarde? Tengo algo importante que contarte. Por supuesto. Todo está bien. Sí, mamá. De hecho, creo que está mejor que bien. Cuando Javier llegó esa tarde, traía consigo una energía diferente. Se veía emocionado, nervioso, pero en el buen sentido. Mamá, comenzó una vez que nos sentamos en la sala. ¿Recuerdas que te conté sobre Elodia, la contadora que contraté para organizar mis finanzas? Sí, la recuerdo. Dijiste que era muy profesional y que te había ayudado mucho. Bueno, hemos estado saliendo durante 2 meses. Mi primera reacción fue de pánico. Después de lo que había pasado con Cecilia, la idea de que Javier se involucrara con otra mujer me aterrorizaba. Pero me obligué a mantener la calma y escuchar. Es completamente diferente a Cecilia, continuó Javier, notando mi expresión. Elodia tiene su propio negocio exitoso, su propia casa, su propio dinero. De hecho, probablemente gana más que yo. No necesita nada de mí excepto mi compañía. ¿Y qué quiere ella de ti?, pregunté, sin poder evitar el escepticismo en mi voz. Esa es la cosa hermosa, mamá. Solo me quiere a mí. No le importa que viva en un apartamento pequeño. No le importa que mi carro tenga 10 años. De hecho, cuando le conté sobre lo que pasó con Cecilia y contigo, su primera reacción fue preguntarme cuándo podía conocerte para disculparse por el comportamiento de otra mujer. Esto me sorprendió. Quiere conocerme. Está ansiosa por conocerte. Dice que cualquier mujer que crió a un hijo que está dispuesto a trabajar tan duro para reparar sus errores debe ser una mujer extraordinaria. Durante las siguientes semanas, conocí a Elodia gradualmente. Era una mujer de 35 años, inteligente, independiente, con los pies firmemente plantados en la tierra. Cuando hablaba de sus planes futuros con Javier, incluía cosas como cuando tengamos hijos y cuando seamos mayores, no cuando tengamos acceso a más dinero o cuando podamos comprar cosas más caras. La diferencia era asombrosa. Mientras Cecilia había visto a Javier como un medio para obtener un estilo de vida lujoso, Elodia lo veía como un compañero de vida. Mientras Cecilia había tratado de alejarme de mi hijo, Elodia insistía en incluirme en sus planes. Señora Carmina, me había dicho durante nuestra tercera reunión, espero que sepa que nunca intentaré reemplazarla en la vida de Javier. Una madre es insustituible, y cualquier mujer que no entienda eso no merece ser parte de esta familia. Esas palabras habían curado algo dentro de mí que no sabía que estaba roto. Ahora, 1 año después de la traición que había cambiado todo, estaba planeando mi nueva vida con una libertad que nunca había experimentado. Había comenzado a viajar, visitando todos los lugares que siempre había querido conocer pero que nunca pude porque estaba ahorrando dinero para el futuro de Javier. También había comenzado a hacer trabajo voluntario en un refugio para mujeres mayores víctimas de abuso financiero. Mi experiencia me había enseñado que había muchas otras mujeres como yo, madres que habían sacrificado todo por sus hijos solo para ser traicionadas al final. Ayudarlas me daba un propósito nuevo y significativo. Javier y Elodia se habían comprometido el mes pasado, y por primera vez en años, me sentía genuinamente emocionada por el futuro de mi hijo. La boda sería pequeña e íntima, pagada completamente por ellos, sin ninguna ayuda financiera de mi parte. Era exactamente como debía ser. No me arrepiento de haberlo adoptado, dije en voz alta, repitiendo las palabras que se habían convertido en mi mantra personal. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. La brisa de la tarde movía las cortinas de mi terraza mientras contemplaba la ciudad que ahora era verdaderamente mía. Había perdido a un hijo manipulado, pero había recuperado a un hombre que finalmente entendía el valor del amor genuino.
Había perdido una casa llena de recuerdos dolorosos, pero había ganado un hogar lleno de posibilidades infinitas. Por primera vez en mi vida, estaba viviendo para mí misma, y la sensación era más dulce que cualquier venganza.